mi nieto me usó para obtener vistas, así que apagué el Wi-Fi, el refrigerador y la transferencia bancaria. El silencio que siguió no era solo la ausencia de sonido, era el eco de un corazón rompiéndose en tiempo real. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si ustedes, por un solo segundo, sienten que esta historia les suena familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban, porque esta historia podría ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Elena Margarita Ríos y tengo 78 años. Esta mañana, como todas las mañanas durante los últimos 43 años, estaba sentada en mi sillón reclinable azul desteñido con mi Biblia Reina Valera, desgastada sobre mi regazo, mis dedos artríticos recorriendo las páginas doradas que habían absorbido décadas de lágrimas, oraciones y súplicas susurradas al Altísimo. El sillón había sido el lugar favorito de mi esposo Roberto antes de que el Señor lo llamara a su casa, cuando yo apenas tenía 36 años, dejándome criar sola a nuestra hija Sara en esta pequeña casa en la calle Hidalgo en Cholula, Puebla. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje que cosí yo misma allá por 1987, proyectando suaves sombras sobre las paredes de la sala adornadas con fotografías familiares que contaban la historia de una vida dedicada al servicio de los demás. Estaba Sara en su graduación de preparatoria, con una sonrisa radiante de posibilidades. Sara sosteniendo a Nathan, de 3 años, en su bautizo, sus ojos ya ensombrecidos por la enfermedad que se la llevaría solo 2 años después. Y Nathan, mi dulce Nathan, en cada edad, desde niño pequeño hasta joven, iluminando mi mundo en cada estación de alegría y tristeza. Estaba leyendo el Salmo 27 cuando mi teléfono vibró con una notificación que no entendí. A mi edad, la tecnología se sentía como un idioma extranjero, pero Nathan me había enseñado pacientemente a usar el teléfono inteligente que insistió en comprarme la Navidad pasada. Abuelita, me había dicho, con sus cálidos ojos color café brillantes de afecto, necesitas estar conectada con el mundo. Además, así puedo compartir nuestros momentos especiales con personas que necesitan ver el amor de verdad. Esa mañana, la notificación era de algo llamado YouTube, una plataforma donde Nathan creaba lo que él llamaba contenido. Nunca entendí del todo qué significaba eso, pero sabía que lo hacía feliz, y su felicidad se había convertido en el centro de mi universo desde que Sara falleció. Él vivía conmigo ahora, había sido mi compañero constante durante 3 años, y agradecía a Dios cada noche por la bendición de su presencia en mis últimos años. La notificación decía, nuevo video, viviendo con la abuela. Ella no sabe que la filmo durmiendo. Mi sangre se heló al leer esas palabras, cada letra grabándose en mi conciencia como una marca. Con dedos temblorosos que alguna vez cosieron disfraces de Halloween y vendaron rodillas raspadas, toqué la pantalla para abrir el video. Lo que vi destrozó 43 años de dignidad cuidadosamente mantenida. Ahí estaba yo, capturada en mis momentos más vulnerables, dormida en mi sillón, con la boca ligeramente abierta, mi cabello canoso despeinado, mi cuerpo curvado en la postura inconsciente de alguien cuyos huesos dolían con la edad. El video había sido editado con música de piano suave y melancólica, del tipo que ponen en los funerales, y superposiciones de texto que me revolvieron el estómago. Se queda dormida llorando casi todas las noches. Solo me tiene a mí. Así se ve la soledad. Pero fue la sección de comentarios la que asestó el golpe de gracia. Miles de extraños me habían visto en mi estado inconsciente, y sus respuestas iban desde la lástima hasta la alabanza, por la devoción de Nathan a su abuela indefensa. Me llamaban preciosa, olvidada, y afortunada de tener un nieto tan cariñoso. Algunos incluso habían enviado dinero, donaciones que ahora me daba cuenta que habían estado fluyendo a las cuentas de Nathan durante meses. Estaba sentada allí en mi sillón reclinable, el mismo sillón donde había orado por la seguridad de Nathan todas las noches desde que vino a vivir conmigo, donde le había pedido a Dios que lo bendijera, lo protegiera y lo ayudara a encontrar su camino en el mundo. El mismo sillón donde lo había sostenido cuando era un niño en duelo,
donde le había leído historias de la Biblia y le había enseñado el Padre Nuestro. Ahora se sentía como una trampa, un escenario donde, sin saberlo, había representado mi soledad para el entretenimiento de extraños. La traición dolió más que cualquier dolor físico que hubiera sufrido, más que la artritis que hacía que mis articulaciones gritaran en las mañanas frías, incluso más que el dolor que sentí al enterrar a mi esposo y a mi hija. Este era el dolor de descubrir que la persona por la que lo había sacrificado todo me veía no como un ser querido, sino como contenido para ser consumido. Recordé todas las veces que Nathan había colocado su teléfono casualmente por la casa, afirmando que solo lo estaba cargando o que lo había olvidado allí. Recordé cómo me había animado a contar historias sobre los viejos tiempos, sobre perder a Roberto, sobre criar a Sara sola, sobre la soledad que a veces se colaba durante los largos inviernos en Iowa. Había pensado que simplemente estaba interesado en la historia familiar, en comprender a la mujer que había renunciado a sus años dorados para criarlo después de la muerte de su madre. Ahora entendía. Había estado cosechando mi dolor. El video tenía 2.3 millones de vistas. 2.3 millones de extraños me habían visto dormir. Habían consumido mi vulnerabilidad como entretenimiento. Se habían compadecido de la dulce anciana, que no sabía que la estaban mirando. La vergüenza me quemó como ácido, tensando mi pecho y haciendo que mi respiración fuera superficial. Cerré el teléfono con manos temblorosas y miré alrededor de la sala de estar que había sido mi santuario durante casi 5 décadas. Las paredes aún conservaban las mismas fotos familiares, la misma cruz que mi madre me había dado el día de mi boda, la misma pequeña estantería de libros de devoción que me habían sostenido durante cada crisis. Pero algo fundamental había cambiado. La seguridad que sentía en mi propia casa, la confianza que había depositado en el nieto que había criado como a mi propio hijo, la dignidad que había mantenido a través de la pobreza y la pérdida, y décadas de lucha silenciosa, todo había sido violado con la crueldad casual de alguien que veía el amor como una mercancía para monetizar. Nathan estaba en el trabajo, o eso me había dicho. En realidad, ahora me preguntaba si había ido a algún lugar para planificar su próximo video, su próxima explotación de la mujer que le había dado todo lo que tenía para dar. La casa se sentía diferente a mi alrededor. Ya no un hogar, sino un plató de cine donde yo había sido una actriz involuntaria en una actuación a la que nunca había accedido. Abrí mi Biblia de nuevo, pero las palabras se emborronaron entre lágrimas que no pude contener. Jehová es mi luz y mi salvación, susurré, mi voz quebrándose con las palabras familiares. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pero en ese momento, sentada en las ruinas de mi confianza, tenía miedo de todo. El teléfono se me escapó de las manos temblorosas y cayó sobre el piso de madera junto a mi sillón. Al agacharme para recogerlo, mis rodillas protestaron con unos dolores agudos que me subieron por los muslos, y divisé el viejo álbum de fotos encajado entre el cojín del sillón y el apoyabrazos, el que a Nathan le encantaba mirar de niño. Con dedos temblorosos, lo saqué y lo dejé caer abierto sobre mi regazo. Ahí estábamos, capturados en tiempos más felices. Nathan a los 4 años, con la sonrisa desdentada y una gran sonrisa, con el disfraz de Superman que había cosido a mano porque los comprados estaban fuera de mi presupuesto. En ese entonces, trabajaba en 3 empleos, limpiando oficinas por la noche, haciendo arreglos para la tintorería local durante el día y cuidando al bebé de los Johnson los fines de semana. Cada centavo se había destinado a criar a ese muchacho, a asegurarme de que nunca sintiera la pobreza que había definido mi propia infancia. Recordé esa noche de Halloween como si fuera ayer. Nathan estaba tan orgulloso de su disfraz, corriendo de casa en casa con una funda de almohada que se hacía más pesada con cada puerta. Cuando llegamos a casa, volcó todos sus dulces sobre la mesa de la cocina e inmediatamente comenzó a clasificarlos en 2 montones. Uno para él, uno para mí. «Abuela», dijo con la solemne seriedad que solo los niños poseen, «te mereces el chocolate bueno porque tú lo haces todo mejor». Esas palabras me habían sostenido a través de tantas noches difíciles.
Cuando llegó el recibo de la luz y tuve que elegir entre calor y comestibles, recordaba la voz de ese niño diciéndome que yo lo hacía todo mejor. Cuando me dolía la espalda por fregar pisos hasta las 2 de la mañana, cuando me ardían los ojos por entrecerrar la mirada sobre delicados bordados a la luz de una lámpara, cuando la soledad de la viudez amenazaba con tragarme por completo, me aferré a la creencia de que estaba haciendo todo mejor para alguien que realmente me amaba. El álbum de fotos reveló una cronología de sacrificio disfrazado de amor. El primer día de escuela de Nathan, con ropa nueva que compré vendiendo mi anillo de bodas, la última conexión tangible con Roberto, fundida en efectivo para comprar útiles escolares. La fiesta de 8º cumpleaños de Nathan, celebrada con un pastel casero y decoraciones hechas con artículos de la tienda de $1. Pero su rostro brillaba de alegría porque 12 niños del vecindario habían venido a celebrar con él. Gasté el dinero de mis compras en pizza para esos niños y luego viví de galletas y mantequilla de maní durante 2 semanas después. Cada página contaba la misma historia. Elena da, Nathan recibe, y el mundo sigue girando. Pero entonces nunca lo había visto como un sacrificio. Lo había visto como un propósito. Dios se había llevado a mi esposo y a mi hija, pero me había dejado con este hermoso muchacho que me necesitaba, que me llamaba su ángel, que me contaba cuentos antes de dormir sobre cómo viajaríamos por el mundo juntos cuando creciera y se hiciera rico y famoso. Señor, susurré en la habitación vacía, mi voz apenas audible por encima del tic-tac del reloj de la chimenea que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario de bodas. Le di todo. Le di toda mi vida. ¿Estaba equivocada al amarlo tan completamente? El silencio que respondió se sintió más pesado que cualquier reproche. Pasé más páginas, cada fotografía un testimonio de años de anteponer las necesidades de Nathan a las mías. Graduación de preparatoria, donde me senté en primera fila radiante de orgullo, con el mismo vestido que había usado en cada ocasión especial durante 5 años porque la ropa nueva era un lujo imposible. Cartas de aceptación universitaria extendidas sobre la mesa de nuestra cocina. Becas para las que le ayudé a postularse. Ensayos que corregí a la luz de las velas para ahorrar electricidad. Sueños que alimenté con cada sacrificio que pude hacer. Pero fueron las fotos más recientes las que ahora se sentían como evidencia en un juicio donde yo había sido tanto víctima como cómplice involuntaria. Nathan a los 22 años, posando con la costosa cámara que había comprado con sus primeros ingresos de creación de contenido. Nathan a los 24 años, sosteniendo su teléfono inteligente y sonriendo mientras grababa lo que él llamaba momentos auténticos de nuestra vida diaria. Yo en el fondo de tantos disparos, siempre inconsciente, siempre genuina, siempre vulnerable. Recordé el día en que comenzó a filmar con más frecuencia. Me sentó en esta misma mesa de la cocina, con una expresión seria y atenta, y me explicó que quería documentar nuestra relación, porque era tan especial y rara en el mundo actual. Habló de lo solos que se sentían los ancianos, de cómo sus videos podrían brindar consuelo a otros que estaban luchando con situaciones similares. «Abuela», dijo, extendiendo la mano por la mesa para apretar mi mano curtida con sus suaves y jóvenes dedos, «eres una inspiración. La gente necesita ver que ese tipo de amor genuino aún existe. Estás ayudando a la gente con solo ser tú misma». Me sentí tan orgullosa, tan honrada de pensar que mi vida sencilla, mi fe tranquila, mi amor por este muchacho, pudieran de alguna manera consolar a extraños que estaban caminando por sus propios valles de soledad. Cuando me mostró los comentarios de los espectadores que me llamaban bendecida y preciosa, cuando me leyó mensajes de personas que decían que nuestra relación les daba esperanza para sus propias familias, sentí una calidez que no había experimentado desde la muerte de Sara. Pensé que estaba sirviendo a Dios al permitir que Nathan compartiera nuestra historia. Pensé que estaba siendo útil en mi vejez, relevante en un mundo que parecía no tener lugar para mujeres como yo. De hecho, le di gracias al Señor en mis oraciones por darme este ministerio inesperado en mis últimos años. Pero ahora, mirando estas fotografías con nuevos ojos, pude ver la verdad que me había sido ocultada. Los ángulos de cámara que me capturaban en mi momento más vulnerable,
inclinada sobre el fregadero lavando los platos, luchando por alcanzar cosas en estantes altos, quedándome dormida durante los noticieros de la noche. La forma en que Nathan me había animado a compartir mis pesares más profundos. Las noches en que me quedaba despierta extrañando a Roberto. El miedo que sentía a morir sola. Las preocupaciones financieras que me mantenían despierta pasada la medianoche calculando y recalculando el presupuesto familiar. Se había posicionado como mi cuidador. Mi devoto nieto que había elegido vivir con su abuela anciana en lugar de seguir su propia vida independiente. Los espectadores lo veían como un santo, un joven que había sacrificado su libertad para cuidar a una anciana indefensa. Elogiaban su paciencia, su amabilidad, su dedicación a los valores familiares. Pero lo que no veían era la verdad detrás de la actuación. No sabían que Nathan se había mudado conmigo no por amor, sino por conveniencia. La deuda universitaria lo estaba agobiando. Su trabajo de nivel inicial apenas cubría el pago de su automóvil y los préstamos estudiantiles. Vivir con la abuela Elena significaba alquiler gratis, comida gratis, servicios públicos gratis y un cuidador incorporado para sus propias necesidades. Yo le cocinaba sus comidas, le lavaba la ropa, le limpiaba la habitación y no pedía nada a cambio excepto su compañía. Estaba tan agradecida por esa compañía que nunca cuestioné el arreglo. Nunca me pregunté por qué un hombre de 25 años elegiría vivir con su abuela en lugar de construir su propia vida. Simplemente le daba gracias a Dios cada noche por la bendición de no estar sola, por tener a alguien a quien cocinar, a quien preocuparme, a quien amar. El reloj de la cocina dio 3 campanadas, su sonido resonando por la casa como una campana fúnebre. Nathan llegaría pronto, si es que realmente estaba en el trabajo, y no orquestando otro video diseñado para mostrar mi indefensión. Me preguntaba cuántas veces me había filmado sin mi conocimiento. Cuántos de mis momentos privados se habían transformado en contenido para que los extraños consumieran. Cuántas lágrimas había derramado en soledad se habían convertido en material para su beneficio. ¿Estoy siendo probada o simplemente olvidada? Susurré a la habitación vacía, mi voz quebrándose ante la pregunta que me había atormentado durante noches de insomnio durante meses sin entender por qué. Cerré el álbum de fotos y lo sostuve contra mi pecho, sintiendo el peso de todos esos recuerdos. Todos esos años de creer que estaba construyendo algo hermoso con este muchacho que había criado como a mi propio hijo. La casa a mi alrededor se sentía diferente ahora. No como un hogar, sino como un escenario donde había estado interpretando el papel de la abuela amorosa, mientras la verdadera audiencia miraba desde cámaras ocultas, consumiendo mi autenticidad como entretenimiento. Afuera, el viento de México hacía crujir las ventanas que había lavado apenas ayer, queriendo que todo fuera perfecto para el regreso de Nathan del trabajo. Había pasado la mañana horneando sus galletas favoritas, limpiando su habitación, preparando su cena, todo mientras él había estado planeando nuevas formas de monetizar mi amor. Las galletas que había horneado para Nathan estaban enfriándose en la rejilla, su aroma a chispas de chocolate llenando la cocina con el olor a normalidad doméstica que ahora se sentía como una cruel broma. Las miré fijamente, 12 círculos perfectos de amor y tradición, y me pregunté cuántas veces me había filmado horneando para él, mi figura encorvada sobre la encimera, mis manos artríticas midiendo cuidadosamente ingredientes que apenas podía permitirme. La puerta principal se abrió con su familiar crujido a las 5:47 p.m. en punto, tal como lo había hecho cada día de la semana durante 3 años. La voz de Nathan gritó con una alegría ensayada. «Abuela, ya llegué. Huele increíble aquí dentro». Pero esta vez, en lugar de sentir el cálido aleteo de alegría que solía experimentar cuando regresaba, sentí algo frío y afilado asentarse en mi pecho. Lo vi entrar en la cocina, su joven rostro brillante con la sonrisa que me había cautivado durante más de 2 décadas, y lo vi de manera diferente. La forma en que sus ojos inmediatamente escanearon la habitación, notando las galletas frescas, las encimeras limpias, la cena que había preparado y mantenido caliente en el horno, la forma en que sacó su teléfono con una naturalidad ensayada, sosteniéndolo en un ángulo que nos capturara a ambos en el encuadre. La abuela horneó mis galletas favoritas otra vez.
dijo a la cámara del teléfono, su voz adoptando ese tono particular que había escuchado en sus videos, más cálido, más performativo que su voz hablada natural. Miren a esta mujer, 78 años y todavía cuidando a todos los demás. ¿No es increíble? Las palabras que una vez habían hecho que mi corazón se hinchara de orgullo, ahora se sentían como pequeños cuchillos. Me quedé congelada junto a la estufa, con los guantes de horno todavía puestos en mis manos, observándolo grabar mi reacción a sus elogios. Estaba esperando que sonriera, que se sonrojara de placer ante sus cumplidos, que interpretara mi papel en cualquier narrativa que estuviera creando para su audiencia. Nathan, dije en voz baja, mi voz sonando extraña para mis propios oídos. ¿Podrías guardar el teléfono, por favor? Me gustaría hablar contigo. Su expresión parpadeó, solo por un momento, con algo que nunca había visto antes. Molestia, tal vez. O cálculo. Pero luego la encantadora sonrisa regresó, y se guardó el teléfono en el bolsillo. Por supuesto, abuela. Sabes que me encantan nuestras pláticas. Me quité los guantes de horno con deliberada lentitud, ganando tiempo para encontrar las palabras para una conversación que nunca había imaginado tener. ¿Cómo le preguntas a alguien a quien has amado incondicionalmente si ha estado explotando ese amor con fines de lucro? ¿Cómo cuestionas los motivos de la persona que se había convertido en tu mundo entero sin sonar paranoica o ingrata? Vi uno de tus videos hoy. Comencé, con las manos agarrando el borde de la encimera para sostenerme. El que me filmaste durmiendo. La cara de Nathan pasó por varias expresiones en rápida sucesión. Sorpresa, vergüenza. Luego algo que parecía casi alivio. Oh, ese. Abuela, espero que no te hayas molestado. Sé que debería haber preguntado primero, pero te veías tan tranquila, y pensé que a la gente le gustaría disfrutar de ver qué, exactamente. Las palabras salieron más bruscas de lo que había pretendido, sorprendiéndonos a ambos. Nunca antes había interrumpido a Nathan, nunca había cuestionado sus decisiones ni expresado disgusto por nada de lo que hacía. Durante 3 años, había sido la abuela perfecta y agradecida, siempre solidaria, siempre comprensiva. Él parpadeó, claramente desconcertado por mi tono. Bueno, quiero decir, a la gente le encanta ver momentos auténticos, relaciones reales. Tú y yo tenemos algo especial, y solo quería compartirlo con el mundo. Hay tantas cosas falsas en línea, pero lo que tenemos es genuino, repetí, saboreando la palabra como si fuera veneno. ¿Es genuino cuando una persona no sabe que la están filmando? ¿Es genuino cuando agregas música y subtítulos para hacerme parecer más lastimosa de lo que realmente soy? La boca de Nathan se abrió y se cerró como un pez boqueando en busca de aire. En sus 25 años, nunca lo había desafiado así. Había sido el lugar blando donde siempre podía aterrizar. El amor incondicional con el que siempre podía contar. La audiencia que siempre aplaudiría sus elecciones. Abuela, ¿estás entendiendo mal? ¿Lo estoy? Me alejé de la estufa, con las piernas temblorosas pero decidida. Entonces, ayúdame a entender. Ayúdame a entender por qué les dijiste a tus espectadores que lloro hasta quedarme dormida casi todas las noches. Ayúdame a entender por qué me hiciste parecer indefensa y olvidada, cuando nunca le he pedido piedad a nadie. La cocina de repente se sintió demasiado pequeña, las paredes presionando mientras Nathan luchaba por encontrar palabras que restauraran la cómoda dinámica que habíamos mantenido durante años. Pude verlo recalibrando, tratando de encontrar el tono correcto para calmarme y hacerme volver a la conformidad. Abuela, siéntate, por favor, te estás alterando por nada. Su voz había adoptado una gentileza condescendiente que había escuchado usar con clientes difíciles en su trabajo de vendedor. Nunca haría nada para lastimarte. Lo sabes, ¿verdad? Eres la persona más importante de mi vida. Pero en lugar de sentarme, en lugar de permitirme ser manejada y consolada, me quedé de pie. El álbum de fotos que había estado mirando antes todavía estaba abierto sobre la encimera, y le señalé con dedos temblorosos. Mira estas fotos, Nathan. Míralas realmente. ¿Ves lo que veo? Una mujer que lo dejó todo por ti. Una mujer que trabajó en 3 empleos para comprarte ropa, que vendió su anillo de bodas para pagar tus útiles escolares
que vivió de galletas y agua para que pudieras tener fiestas de cumpleaños con tus amigos. Sus ojos siguieron mi mirada hacia las fotografías, y por un momento, algo parecido a la vergüenza pasó por sus facciones, pero fue rápidamente reemplazado por una irritación defensiva. «Yo nunca te pedí que hicieras esas cosas», dijo, su voz adoptando un tono que nunca había escuchado antes. «Nunca te pedí que te sacrificaras tanto. Y, además, ¿no es eso lo que hace la familia? ¿No se parece al amor?» La informalidad de su desdén, la forma en que podía reconocer mis décadas de sacrificio mientras minimizaba simultáneamente su importancia, me golpeó como un puñetazo. Me aferré más fuerte a la encimera, con los nudillos blancos por la tensión de mantenerme erguida. «Tienes razón», dije, con la voz apenas por encima de un susurro. «Nunca pediste. Di libremente porque te amaba, porque pensé que me necesitabas, porque creía que estábamos construyendo algo juntos, una familia, un vínculo, una vida que importaba». Hice una pausa, reuniendo fuerzas para las palabras que lo cambiarían todo entre nosotros. Pero lo que no sabía era que estabas convirtiendo mi amor en una mercancía, que estabas vendiendo mi vulnerabilidad a extraños en Internet, que cada momento tierno, cada lucha privada, cada expresión de dolor o soledad era solo material para tu próximo video. La fachada de Nathan comenzaba a agrietarse ahora. La encantadora sonrisa había desaparecido por completo, reemplazada por algo más duro y calculador. «No entiendes cómo funciona esto, abuela. La creación de contenido es un negocio. Estoy construyendo una marca, creando valor, interactuando con una audiencia. El dinero que gano con esos videos nos ayuda a ambos. Paga la despensa, los servicios públicos, las mejoras en la casa». «¿Mejoras en la casa?» Me reí, pero no había humor en el sonido. «Nathan, yo pago la despensa, yo pago los servicios públicos. Yo pago el predial, el seguro y las reparaciones. Lo único que ha pagado el dinero de tus videos son los caros equipos de cámara en tu cuarto y la ropa de diseñador que usas para impresionar a gente que no sabe que vives gratis con tu abuela». La verdad pendía entre nosotros como un arma que ninguno de los dos esperaba que yo empuñara. Durante 3 años, había interpretado el papel de la anciana agradecida y dependiente que era bendecida por tener un nieto tan devoto. Nunca había mencionado que mi pensión y mi jubilación cubrían todos los gastos del hogar, que Nathan no contribuía con nada a nuestra situación de vida compartida más allá de su presencia. Su rostro se sonrojó, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No solo ira, sino desprecio. Como si hubiera violado algún acuerdo tácito al reconocer la realidad de nuestro arreglo. «Jesús, abuela, ¿quieres que pague renta? ¿De eso se trata? ¿Quieres que te trate como a una casera en lugar de a una familia?» La blasfemia casual, usar el nombre de nuestro Salvador con ira, dolió casi tanto como la acusación. Había criado a Nathan en la iglesia, le había enseñado a orar, le había leído historias bíblicas, le había mostrado lo que significaba vivir según los principios cristianos, pero en algún momento, esas lecciones habían sido olvidadas o descartadas. «Esto no se trata de dinero, Nathan», dije, mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra. «Se trata de respeto, se trata de honestidad, se trata de si me ves como tu abuela que te ama o como contenido para ser consumido». La palabra «consumido» pareció golpearlo como una bofetada. Retrocedió un paso. Su expresión cambió de ira defensiva a algo que parecía casi miedo. «No puedo creer que estés diciendo estas cosas», murmuró, sacando de nuevo su teléfono. «Quizás debería grabar esta conversación, mostrarle a la gente cómo eres realmente cuando las cámaras no están grabando». Y ahí estaba, la amenaza que lo revelaba todo. La sugerencia de que mi valor estaba ligado a mi desempeño, que mi valor existía solo en cómo aparecía ante su audiencia, que si salía de mi papel asignado como la abuela agradecida e indefensa, podría encontrarme retratada como algo completamente diferente. Miré a este joven que había criado, a esta persona que había amado más que a mi propia vida, y me di cuenta de que estaba mirando a un extraño. La amenaza de grabar nuestra conversación privada pendía en el aire como el humo de un fuego que había estado ardiendo durante años,
finalmente estallando en llamas visibles. Miré fijamente el teléfono de Nathan, ese dispositivo que se había vuelto más familiar para él que la oración, más precioso que la abuela que lo había criado. En ese momento, entendí que ya no estaba mirando a mi amado nieto. Estaba mirando a alguien que me veía como un recurso para ser administrado, una actuación para ser dirigida. «Grábalo», dije, con la voz más firme de lo que sentía. «Grábalo todo, Nathan. Muéstrales a la mujer que te crió cuestionando por qué la has estado filmando sin permiso. Muéstrales a la abuela que está cansada de ser tratada como un accesorio en tu teatro en línea». Bajó el teléfono. Su expresión cambió de amenazante a confusa. Este no era el guión al que se había acostumbrado. Durante 3 años, cualquier conflicto entre nosotros se había resuelto por su encanto, sus disculpas, su capacidad para hacerme sentir culpable por cuestionar sus decisiones. Siempre había sido yo quien retrocedía, suavizaba las cosas, priorizaba su comodidad sobre mis propias preocupaciones. «Abuela, ¿qué te pasa?», preguntó, y pude escuchar la verdadera perplejidad en su voz. «Estás actuando como si ya no confiaras en mí». La pregunta me atravesó el pecho como una cuchilla. Confianza, una palabra tan simple, pero que conllevaba el peso de todo lo que le había dado, no solo dinero, refugio y cuidados, sino la vulnerabilidad completa de alguien que había puesto todo su corazón en manos de otra persona. «¿Debería confiar en ti, Nathan?», pregunté, caminando lentamente hacia la mesa de la cocina donde habíamos compartido miles de comidas, donde lo había ayudado con la tarea, donde habíamos discutido sus sueños, miedos y planes para el futuro. ¿Debería confiar en alguien que me ha estado filmando en secreto durante meses? ¿Alguien que ha estado diciéndoles a extraños en Internet que soy indefensa y olvidada? Saqué una de las sillas de madera, las mismas que había comprado de segunda mano hace 30 años, y que yo misma había renovado, y me senté pesadamente. Mis piernas se sentían débiles, no por la edad, sino por el peso emocional de esta confrontación que estaba reformando todo lo que creía saber sobre mi vida. «Permíteme preguntarte algo», continué, con las manos entrelazadas sobre la mesa como si estuviera preparándome para rezar. «Cuando te mudaste aquí hace 3 años, ¿qué le dijiste a la gente? ¿Qué le dijiste a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu audiencia en línea?» Nathan se movió incómodo, con el teléfono todavía en la mano, pero ya no apuntándome como un arma. «Les dije que te estaba cuidando, que me necesitabas». «¿Y para qué me necesitabas, específicamente?». La pregunta quedó flotando entre nosotros mientras él luchaba por encontrar una respuesta que no sonara tan hueca como ambos sabíamos que era. La verdad era que había estado viviendo de forma independiente durante décadas antes de que él se mudara. Yo había estado administrando mis propias finanzas, manteniendo mi propia casa, cocinando mis propias comidas, manejando mis propias citas médicas. Nunca había pedido ayuda, nunca había expresado la incapacidad de cuidarme. Tú estabas sola», dijo finalmente, con la voz sin su habitual confianza. «Después de que el abuelo murió, y luego mamá, estabas sola en esta casa grande». «Estaba sola», coincidí. Pero no estaba indefensa. No estaba llorando hasta quedarme dormida todas las noches. No era la mujer rota y lastimosa que has estado retratando en tus videos. Las galletas en la encimera se habían enfriado, sus chispas de chocolate ahora sólidas de nuevo. Muy parecido al calor que una vez existió entre nosotros. La cocina, que había estado llena de risas e historias compartidas, ahora se sentía como una sala de audiencias donde se estaba dictando un veredicto. El teléfono de Nathan vibró con una notificación, y vi cómo sus ojos se dirigían instintivamente hacia él. Incluso en este momento de crisis, su atención se dividía entre la mujer que lo había criado y la audiencia digital que se había convertido en su principal preocupación. «No», dije bruscamente, y él levantó la vista, sobresaltado. «No mires ese teléfono, no revises tus mensajes, no pienses en tus espectadores. Por una vez en los últimos 3 años, simplemente está aquí conmigo. Está presente en este momento sin convertirlo en contenido». Se metió el teléfono en el bolsillo, pero pude ver el esfuerzo que le costó, la forma en que su mano se movía hacia él como una adicción que no podía controlar del todo. «Quiero mostrarte algo», dije.
poniéndome de pie y caminando hacia el viejo escritorio buró en la esquina de la cocina, un mueble que había pertenecido a mi madre, donde guardaba documentos importantes y documentos familiares. Del cajón inferior, saqué una carpeta manila gruesa con estados de cuenta bancarios, recibos y registros financieros. ¿Sabes qué es esto?, pregunté, poniendo la carpeta sobre la mesa entre nosotros. Nathan negó con la cabeza, con expresión cautelosa. Estos son mis registros financieros de los últimos 3 años. Cada centavo que he ganado, cada factura que he pagado, cada gasto que he cubierto. Abrí la carpeta y extendí los documentos como evidencia en un juicio. Aquí está mi estado de cuenta de la jubilación. Aquí está mi pensión del gobierno, donde trabajé como conserje durante 23 años. Aquí están los recibos de los servicios públicos, los recibos del predial, los recibos de la despensa. Observé su rostro mientras asimilaba los números, la clara documentación de un hogar sostenido enteramente por mis ingresos. Su contribución mensual a nuestros gastos compartidos fue exactamente 0 pesos. Aquí está lo que quiero que entiendas, Nathan, continué, con la voz haciéndose más fuerte con cada palabra. No he sido una carga que has estado cargando. No he sido la abuela indefensa que has estado cuidando noblemente. He sido la mujer que mantiene un techo sobre tu cabeza, comida en tu mesa y ropa en tu espalda mientras has estado diciéndole al mundo que eres mi cuidador. El color se le escapó del rostro cuando el alcance total de su engaño, no solo para su audiencia, sino para sí mismo, se hizo innegable. Había estado viviendo una mentira tan completamente que me pregunté si había comenzado a creérsela a sí mismo. Pero esa ni siquiera es la peor parte, dije, buscando otro documento que había estado guardando para este momento. La peor parte es esto. Puse un estado de cuenta bancario frente a él, señalando una serie de depósitos de varias plataformas en línea. YouTube, PayPal, Venmo, otros servicios que no entendía del todo, pero que había investigado después de descubrir sus videos. 12,000 pesos en los últimos 6 meses, dije, con la voz baja pero firme. 12,000 pesos que los extraños han donado porque creían en la historia que estabas contando sobre tu pobre y desamparada abuela. Dinero que se dio por compasión por una mujer que creían que estaba luchando, sola y olvidada. Nathan miró fijamente el estado de cuenta, con la boca abriéndose y cerrándose sin palabras. Pude verlo tratando de formular una respuesta, una justificación, una explicación que hiciera que todo esto pareciera razonable. Nunca pedí ese dinero, dijo finalmente. La gente simplemente comenzó a enviarlo. No puedo evitar lo que mis espectadores eligen hacer. Pero te lo quedaste, respondí. Te quedaste con dinero que se dio por lástima por mí. Te quedaste con donaciones que estaban destinadas a ayudar a una anciana en apuros. Te quedaste con fondos que fueron dados por personas que pensaron que estaban apoyando a alguien necesitado. El peso de esta revelación pareció asentarse en sus hombros como una carga física. Por primera vez desde que comenzó esta conversación, parecía genuinamente avergonzado. Usé algo para la casa, dijo débilmente. Para la despensa, para cosas que ambos necesitábamos. Muéstrame, dije, sacando mis propios estados de cuenta bancarios. Muéstrame un depósito tuyo en nuestra cuenta conjunta. Muéstrame un recibo de la despensa comprado con ese dinero. Muéstrame una factura de servicios públicos pagada con donaciones de tus espectadores. El silencio se extendió entre nosotros cuando se dio cuenta de que no podía presentar ninguna evidencia de este tipo. El dinero se había destinado a su equipo de cámara, su ropa, el pago de su coche, sus gastos personales. Nada de eso se había utilizado nunca para el hogar que afirmaba estar apoyando. Nathan, dije, mi voz quebrándose ligeramente cuando el peso total de su traición cayó sobre mí como un sudario. Estas personas donaron dinero porque pensaron que estabas sacrificando tus propias oportunidades para cuidarme. Enviaron fondos porque creían que estabas luchando económicamente debido a tu devoción por tu abuela. Dieron de sus propios recursos limitados porque se sintieron conmovidos por lo que pensaron que era tu amor desinteresado. Hice una pausa, reuniendo fuerzas para las palabras que lo cambiarían todo entre nosotros para siempre. Pero la verdad es que has estado viviendo sin pagar renta en mi casa,
comiendo comida que yo compro, usando los servicios públicos que yo pago, mientras cobras dinero de personas que piensan que eres mi cuidador. Te has estado beneficiando de su compasión sin contribuir con nada al hogar que afirmas estar apoyando. El reloj de la cocina hacía tic-tac ruidosamente en el silencio que siguió, cada segundo marcando el final de la relación que había atesorado por encima de todas las demás. Nathan se sentó desplomado en su silla, su confianza y encanto habituales completamente desinflados, reemplazados por algo que parecía un reconocimiento de sus propias acciones por primera vez. ¿Jesús perdonaría esto también? Susurré, más para mí que para él. ¿Debería perdonar esto de nuevo, como he perdonado todo lo demás? Pero incluso cuando hice la pregunta, sabía que algo fundamental había cambiado dentro de mí. El amor incondicional que siempre había sentido por este muchacho había sido dañado por la crueldad casual de su explotación. La confianza que había dado tan libremente había sido destrozada por el engaño sistemático que había mantenido durante años. «Abuela», dijo con la voz pequeña e incierta. «Lo siento. Nunca quise que esto se complicara tanto». «¿Complicado?», repetí, la palabra amarga en mi lengua. «Nathan, has estado vendiendo mi dignidad a extraños en Internet. Has estado monetizando mi soledad, mi dolor, mi amor por ti. Eso no es complicado. Eso es calculado». Esa noche, me quedé despierta en mi cama, la misma cama donde había rezado por la fiebre de Nathan cuando era niño, donde le había leído historias sobre David enfrentándose a Goliat, donde me había arrodillado junto a él mientras decía sus oraciones antes de quedarse dormido. Pero la casa se sentía diferente ahora, cargada de una tensión que no había existido antes de nuestra confrontación en la cocina. A través de las delgadas paredes, podía oír a Nathan moverse en su habitación, probablemente editando otro video o respondiendo a los comentarios de su audiencia. A las 3:17 a.m., según el reloj digital en mi mesita de noche, tomé una decisión que hubiera parecido imposible solo unos días antes. Me levanté, envolví mi desgastada bata de baño de felpa alrededor de mis hombros y caminé silenciosamente hacia mi escritorio, donde guardaba mi computadora portátil, un regalo de Nathan que siempre había asumido que estaba motivado por el amor, pero que ahora entendía que podría haber sido otra herramienta para mantenerme accesible para la creación de su contenido. Con dedos temblorosos que habían aprendido a navegar por la tecnología por necesidad más que por elección, abrí mi aplicación bancaria y miré la información de la cuenta que representaba toda mi seguridad financiera, mi cheque mensual de la jubilación, mi pequeña pensión del gobierno, mi modesta cuenta de ahorros que había ido creciendo lentamente desde que Nathan se mudó, y creí tontamente que estábamos compartiendo gastos. Lo primero que hice fue cambiar todas mis contraseñas. Cada cuenta bancaria, cada servicio en línea, cada pieza de acceso digital que Nathan me había ayudado a configurar a lo largo de los años. Había confiado en él con todo. Le había dado acceso a toda mi vida financiera, porque creía que éramos una familia compartiendo responsabilidades familiares. Ahora entendía que la confianza se había convertido en un arma contra mí. Luego, abrí la cuenta conjunta que habíamos establecido cuando se mudó, a la que lo había agregado porque quería que se sintiera seguro, que supiera que tenía acceso a recursos si algo me sucedía. El saldo mostraba 8,247.33 pesos, dinero que había estado ahorrando para un techo nuevo, para emergencias médicas, para el futuro incierto que me esperaba. Transferí cada centavo de vuelta a mi cuenta personal. La acción se sintió a la vez aterradora y liberadora. Durante 78 años, había sido alguien que evitaba el conflicto, que priorizaba la comodidad de los demás sobre mis propias necesidades, que prefería sufrir en silencio antes que causar problemas a las personas que amaba. Pero sentada en la oscuridad a las 3:30 a.m., finalmente entendí que permitir el comportamiento dañino de alguien no era amor, era cobardía disfrazada de virtud. La mañana siguiente llegó gris y fría, típico de México a finales de noviembre. Hice café para una persona en lugar de dos. Un pequeño acto de rebelión que se sintió enorme. Cuando Nathan salió de su habitación a su hora habitual, con el pelo todavía despeinado por el sueño, sus ojos se dirigieron inmediatamente a la cafetera y luego a mí con confusión.
¿No me hiciste café?, preguntó, su voz con el tono petulante de alguien que se había acostumbrado al servicio sin gratitud. Hice café para mí, respondí, sin levantar la vista de mi Biblia. Estaba leyendo el Eclesiastés, encontrando consuelo en versículos sobre que hay tiempo para todo. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Nathan se movió por la cocina con evidente irritación, abriendo los armarios con más fuerza de la necesaria, haciendo chocar los platos mientras preparaba su propio desayuno. El sonido de su frustración llenó el espacio entre nosotros, pero me negué a disculparme por no anticipar sus necesidades. ¿Me vas a dar el trato de silencio para siempre?, preguntó, sentándose a la mesa con un tazón de cereal. Cereal que había comprado con mi propio dinero, en un tazón que había lavado, con leche que había comprado. Cerré mi Biblia y lo miré directamente. No te estoy dando el trato de silencio, Nathan. Simplemente ya no estoy actuando para ti. ¿Actuando? Se rió, pero no había humor en ello. Jesús, abuela, haces que suene como si te estuviera obligando a actuar de cierta manera. Ahí estaba de nuevo, la blasfemia casual que se había vuelto tan común en su discurso que ni siquiera la notaba ya. El muchacho que había criado para amar y respetar a Jesús, ahora usaba su nombre como puntuación para su frustración. ¿No es así?, pregunté en voz baja. ¿No has estado posicionando tu cámara para capturarme en mi momento más vulnerable? ¿No me has estado animando a contar historias sobre mis momentos más solitarios? ¿No me has estado pidiendo que repita conversaciones sobre extrañar a tu abuelo y a tu madre porque sabías que generarían respuestas emocionales de tus espectadores? Su cuchara se detuvo a medio camino de su boca, la leche del cereal goteando de vuelta al tazón. Por un momento, vi algo que podría haber sido reconocimiento parpadear en sus facciones. Eso no es... comenzó. Luego se detuvo. Quiero decir, nunca te hice decir nada que no quisieras decir. No, coincidí. No me obligaste. Simplemente creaste situaciones donde me sentía cómoda siendo vulnerable con alguien en quien confiaba. Y luego monetizaste esa vulnerabilidad sin mi conocimiento ni consentimiento. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un juicio. Nathan terminó su cereal en silencio. Luego se levantó para ir al trabajo sin su habitual beso de despedida en mi mejilla, sin su habitual promesa alegre de verme más tarde, sin el ritual de afecto que alguna vez se sintió genuino pero que ahora parecía parte de su actuación. Después de que se fue, me senté sola en mi cocina y me di cuenta de que no me sentía sola. Por primera vez en años, el silencio se sintió pacífico en lugar de vacío. No estaba esperando que alguien llenara el espacio con conversación o actividad. No estaba anticipando el próximo momento en que podría ser útil para alguien más. Simplemente estaba presente conmigo misma, y se sentía como volver a casa, a una casa de la que había estado encerrada durante años. Esa tarde, hice algo que no había hecho en décadas. Llamé a mi vieja amiga Margarita de la iglesia. Margarita Chen, que había estado tratando de mantener nuestra amistad a pesar de mi creciente indisponibilidad desde que Nathan se mudó. Margarita, que me había invitado a grupos de estudio bíblico y almuerzos de mujeres y reuniones navideñas que había rechazado porque Nathan me necesitaba en casa, o porque me sentía culpable de dejarlo solo, o porque me había convencido de que mis obligaciones sociales eran menos importantes que estar disponible para mi nieto. ¿Elena? La voz de Margarita transmitía sorpresa y deleite. Ha pasado tanto tiempo desde que llamaste. ¿Cómo estás, cariño? La pregunta debería haber sido fácil de responder, pero me costó articular la compleja mezcla de liberación y dolor que me recorría. ¿Cómo explicas que estás simultáneamente desconsolada y aliviada? ¿Cómo describes la sensación de despertar de un sueño que no te dabas cuenta de que estabas viviendo? Estoy descubriendo algunas cosas sobre mí misma, dije finalmente. Algunas cosas sobre mi vida que no había reconocido antes. Margarita, que también había sido viuda durante más de una década, pareció entender el peso detrás de mis palabras. ¿Te gustaría hablar de eso? ¿Podría venir? ¿O podríamos reunirnos en algún lugar? He extrañado nuestras conversaciones, Elena. El ofrecimiento de compañía genuina, amistad basada en el respeto mutuo en lugar de un servicio unilateral,
Se sintió como agua fresca para alguien que había estado sedienta sin darse cuenta. Me gustaría, dije, y lo sentí más de lo que había sentido nada en años. Esa noche, cuando Nathan regresó del trabajo, me encontró sentada en la sala con Margarita, ambas bebiendo té y compartiendo el tipo de conversación cómoda que ocurre entre viejas amigas que han resistido juntas las tormentas de la vida. Su expresión cambió a través de varias emociones al ver la escena: sorpresa, confusión y algo que parecía casi celos. «Oh», dijo, claramente sin esperar encontrarme ocupada con alguien más. «No sabía que tenías visita. Margarita y yo solo estábamos poniéndonos al día», expliqué, notando cómo su presencia inmediatamente cambió la atmósfera en la habitación. No habíamos tenido una visita adecuada en mucho tiempo. Margarita se levantó para irse, recogiendo su bolso y abrigo con la elegante eficiencia de alguien que reconocía las dinámicas sociales. Pero antes de irse, se volvió hacia Nathan con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sabes, joven, tu abuela es bastante notable. Me ha estado contando sobre algunos de los desafíos que ha estado enfrentando últimamente. Es maravilloso que tenga una familia que se preocupa por ella, pero espero que entiendas lo afortunado que eres de tener a alguien como Elena en tu vida». Las palabras fueron cuidadosamente elegidas, educadas, pero directas. Margarita había estado escuchando mi versión abreviada de los acontecimientos recientes, y sus instintos protectores se habían activado claramente. Nathan murmuró algo apropiadamente respetuoso, pero pude verlo procesando esta nueva dinámica, la comprensión de que tenía otras relaciones, otras fuentes de apoyo, otras personas que valoraban mi bienestar. Después de que Margarita se fue, Nathan y yo nos sentamos juntas en la sala de estar, pero el silencio se sintió diferente al silencio cómodo que una vez habíamos compartido. Este era el silencio de dos personas reevaluando su relación, de las dinámicas de poder cambiando de maneras que ninguno de los dos entendía completamente todavía. «Así que», dijo finalmente, con la voz forzadamente casual, «Margarita parece agradable. No me di cuenta de que ustedes dos todavía estaban en contacto». «Hemos sido amigas durante 30 años», respondí. Había dejado que esa amistad se desvaneciera porque pensé que tenía que estar disponible para ti todo el tiempo. Pero hoy me di cuenta de que esa era una elección que hice, no un requisito que impusiste. La distinción era importante, y pude verlo tratando de procesar lo que significaba para nuestra relación en el futuro. Si tenía otras amistades, otras fuentes de satisfacción, otras formas de pasar mi tiempo, entonces no era la abuela aislada y dependiente que había estado retratando a su audiencia. No era la mujer indefensa que necesitaba que él le diera significado y propósito a su vida. «Abuela», dijo, con la voz adoptando el tono persuasivo que usaba cuando quería algo de mí. «Siento que las cosas han estado raras entre nosotros desde ayer. No quiero que nuestra relación cambie. Eres la persona más importante de mi vida». Pero incluso mientras decía las palabras, pude verlo mirando hacia su teléfono, revisando las notificaciones, calculando mentalmente cómo este nuevo desarrollo podría afectar la creación de su contenido. La frase «persona más importante de mi vida» se había convertido en otra línea en su guión. «Nuestra relación ya ha cambiado, Nathan», dije suavemente pero con firmeza. «Cambié en el momento en que descubrí que me has estado filmando sin mi conocimiento y vendiendo esos videos a extraños. Cambió cuando me di cuenta de que el amor que pensé que compartíamos era en realidad una transacción comercial de la que nunca me enteré». Me puse de pie, mi decisión cristalizándose mientras hablaba. «Y mañana va a cambiar aún más». La mañana siguiente amaneció nítida y clara, con la luz del sol de noviembre entrando a raudales por las ventanas de la cocina, mientras me preparaba para la conversación más difícil de mi vida. Había pasado las horas antes del amanecer en oración, con mi desgastada Biblia abierta a Efesios 4:15, leyendo una y otra vez la instrucción de decir la verdad con amor. Pero esta verdad se sentía como una espada que había estado evitando durante demasiado tiempo, afilada y necesaria y aterradora de empuñar. A las 9:00 a.m. en punto, escuché los pasos de Nathan en las escaleras. Últimamente había estado saliendo más tarde,
probablemente evitando la tensión que se había asentado sobre nuestra casa como una nube de tormenta. Cuando entró en la cocina, su expresión era cautelosa. La confianza fácil que había llevado durante años reemplazada por algo más reservado. «Siéntate, Nathan», dije, con la voz tranquila pero transmitiendo una autoridad que nunca antes había usado con él. «Necesitamos terminar nuestra conversación». Dudó en la puerta, con el teléfono ya en la mano, un reflejo tan automático como la respiración. «Abuela, voy a llegar tarde al trabajo. ¿Podemos hablar esta noche?» «No», dije firmemente. «Vamos a hablar ahora. Y vas a guardar ese teléfono y escuchar lo que tengo que decir». Algo en mi tono debe haber penetrado sus defensas porque metió el teléfono en su bolsillo y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. La misma mesa donde le había dado desayuno cada mañana durante 3 años, donde había escuchado sus sueños, quejas e historias diarias con la atenta paciencia de alguien que creía que cada palabra importaba. «He tomado algunas decisiones», comencé, colocando una carpeta manila sobre la mesa entre nosotros. «Decisiones sobre mi vida, mi hogar y mis finanzas. Decisiones que debería haber tomado hace meses». Los ojos de Nathan se dirigieron a la carpeta, luego de vuelta a mi rostro. «¿Qué tipo de decisiones?» Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Una impresión del sitio web de mi banco que mostraba la cuenta conjunta que habíamos compartido, ahora mostrando un saldo de 0 pesos. «Te he quitado el acceso a mis cuentas bancarias», dije simplemente. «Todas ellas. Ya no tienes ninguna autoridad sobre mis asuntos financieros». El color se le escapó del rostro mientras miraba el estado de cuenta. «¿Tú? ¿Qué? Abuela, ¿por qué harías eso? Necesito acceso a esas cuentas para emergencias, para los gastos del hogar». «¿Qué gastos del hogar?», pregunté, sacando otro documento. Un desglose detallado de cada factura pagada durante los últimos 3 años. «Muéstrame una vez que hayas pagado el recibo de la luz. Una vez que hayas comprado comestibles para los 2. Una vez que hayas contribuido a la hipoteca, al seguro, al predial». Abrió la boca para responder. Luego la cerró cuando la evidencia expuso la realidad que había estado evitando. Cada gasto, cada pago, cada responsabilidad financiera había sido mía sola, mientras le estaba diciendo al mundo que yo era su cuidador. «Ese no es el punto», dijo, su voz adoptando el tono defensivo que había llegado a reconocer cada vez que se cuestionaban sus acciones. «Yo proveo otras cosas. Estoy aquí para ti. Te hago compañía. Te ayudo con la tecnología, con cosas que no puedes hacer tú solo. ¿Ayudarme con la tecnología para que puedas filmarme sin mi conocimiento?», pregunté. «¿Hacerme compañía para tener contenido para tus videos? ¿Estar aquí para mí para que tengas un lugar donde vivir gratis mientras te beneficias de mi soledad?» Cada pregunta aterrizó como un golpe físico, y vi cómo la imagen cuidadosamente construida de Nathan comenzaba a desmoronarse. Durante 3 años, había mantenido la ficción de que se estaba sacrificando por mí, que su presencia en mi hogar era un regalo que estaba dando en lugar de un servicio que estaba recibiendo. «No entiendes», dijo, su voz subiendo con frustración. «Esto no es solo por el dinero. Te amo, abuela. Eres familia. Todo lo que hago, lo hago porque me preocupo por ti». Saqué otro documento, una captura de pantalla impresa de uno de sus videos recientes, el que había generado la mayor cantidad de donaciones. La miniatura me mostraba durmiendo en mi silla, con el rostro tranquilo pero vulnerable, con un texto superpuesto que decía: «Ella no tiene a nadie más. Ayúdame a cuidarla. Háblame de este video, Nathan», dije, con la voz firme, a pesar del dolor que me causaba ver la imagen. «Háblame del amor y el cuidado que te motivaron a filmarme durmiendo y luego pedirles dinero a extraños para ayudarme a cuidarme». Miró fijamente la impresión, su rostro pasando por expresiones de vergüenza, ira y cálculo desesperado. Esas personas querían ayudar. Vieron nuestra relación y se sintieron inspiradas por ella. Querían ser parte de algo hermoso. «Algo hermoso», repetí, las palabras sabiendo amargas en mi boca. ¿Es hermoso engañar a la gente sobre tu situación financiera? ¿Es hermoso aceptar donaciones bajo falsas pretensiones? ¿Es hermoso explotar la confianza de una anciana con fines de lucro? «Nunca te exploté», soltó,
rompiéndose finalmente su compostura por completo. Todo lo que filmé era real. Esos momentos eran genuinos. Nunca te hice hacer nada que no quisieras hacer. Pero nunca me dijiste que estabas filmando, respondí. Nunca pediste permiso para compartir esos momentos con extraños. Nunca explicaste que mi dolor privado iba a convertirse en entretenimiento público. Nunca mencionaste que la gente enviaría dinero porque sentían pena por la anciana solitaria que veían en tus videos. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando el vecindario donde había vivido durante 43 años, donde había criado a mi hija y enterrado a mi esposo, y de alguna manera había sobrevivido a cada pérdida que la vida me había deparado. La vista familiar me dio fuerzas para lo que tenía que decir a continuación. Te perdono, Nathan, dije, volviéndome para enfrentarlo. Te perdono por mentirme, por usarme, por aprovecharte de mi amor y confianza. Te perdono porque eso es lo que Jesús nos manda a hacer, y porque aferrarme a la ira me haría más daño a mí que a ti. El alivio parpadeó en sus facciones al escuchar la palabra perdono, pero levanté la mano para detener cualquier respuesta que estuviera preparando. Pero ya no te voy a permitir que sigas así, continué, con la voz haciéndose más fuerte con cada palabra. No voy a fingir que tu comportamiento es aceptable solo porque te amo. No voy a seguir apoyando un estilo de vida construido sobre la decepción y la explotación. No voy a seguir pagando tus facturas mientras tú recoges dinero de gente que cree que me estás manteniendo. El alivio de Nathan se transformó en pánico al darse cuenta de que el perdón no significaba volver al cómodo status quo que había estado disfrutando. ¿Qué significa eso?, preguntó, con la voz pequeña e incierta. ¿Qué estás diciendo? Volví a la mesa y saqué el documento final. Un aviso de desalojo formal que había hecho preparar por un abogado que Margarita había recomendado. Significa que tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir, dije, colocando el documento frente a él. Significa que estoy reclamando mi hogar, mi privacidad y mi dignidad. Significa que estoy eligiendo amarte lo suficiente como para dejar de participar en tu autodestrucción. Miró fijamente el aviso de desalojo como si estuviera escrito en un idioma extranjero, con la boca abriéndose y cerrándose sin sonido. En sus 25 años, nunca le había dicho que no. Nunca había establecido límites. Nunca había impuesto consecuencias por sus acciones. Yo había sido el lugar blando donde siempre podía aterrizar. La aceptación incondicional con la que siempre podía contar. No puedes hablar en serio, susurró. Abuela. Este es mi hogar. Aquí es donde vivo. ¿A dónde se supone que voy? No lo sé, dije, y la admisión fue a la vez dolorosa y liberadora. Esa ya no es mi responsabilidad. Eres un hombre adulto con un trabajo y un ingreso. Lo resolverás como millones de otros adultos hacen todos los días. Pero no gano suficiente dinero para permitirme mi propio lugar. Las palabras brotaron de él como una confesión que había estado reprimiendo durante años. Mi trabajo apenas cubre el pago de mi coche y los préstamos estudiantiles. Necesito vivir aquí para llegar a fin de mes. Entonces, quizás, dije suavemente, deberías haber pensado en eso antes de decidir morder la mano que te alimentaba. Quizás deberías haber considerado las consecuencias antes de convertir mi casa en un plató de cine y mi vida en contenido para tu negocio. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el tic-tac del reloj de la cocina y el sonido de la respiración rápida de Nathan cuando el alcance total de su situación se hizo evidente para él. Había estado viviendo en una fantasía donde podía explotar mi generosidad indefinidamente, donde sus acciones nunca lo alcanzarían, donde la mujer que lo había criado continuaría permitiendo su comportamiento sin importar lo dañino que se volviera. Por favor, dijo con la voz quebrada. Por favor, no hagas esto. Dejaré de hacer videos. Eliminaré mis cuentas. Te pagaré cada centavo que gané con esas donaciones. Solo no me eches. No me abandones. La súplica me atravesó el corazón como un cuchillo. Pero había pasado demasiadas noches de insomnio en oración para dejarme influenciar por la manipulación emocional ahora. Este joven necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias, que las relaciones requieren reciprocidad, que el amor sin límites no era amor en absoluto, era codependencia. No te estoy abandonando, Nathan, dije.
extendiendo la mano por la mesa para colocar mi mano curtida sobre la suya, suave y joven. Te estoy liberando para que te conviertas en el hombre que Dios quería que fueras. Me estoy haciendo a un lado para que puedas aprender a valerte por ti mismo en lugar de sobre mis hombros. Retiré mi mano y la doblé con la otra en mi regazo. Tienes 30 días, repetí. Úsalos con sabiduría. La primera mañana que desperté sola en mi casa, realmente sola por primera vez en 3 años, esperaba sentir el peso aplastante de la soledad de la que Nathan me había convencido de que no podía sobrevivir. En cambio, sentí algo que no había experimentado en décadas. Paz pura e ininterrumpida, que se posó sobre mí como una cálida manta mientras yacía en mi cama, viendo el amanecer de noviembre, pintar las paredes de mi dormitorio en tonos de oro y rosa. Nathan se fue 2 semanas después de nuestra confrontación final, llevándose su costoso equipo de cámara y su resentimiento con él. Había intentado varias tácticas durante esos 14 días. Lágrimas, ira, promesas de reforma, amenazas de cortar todo contacto. Pero me mantuve firme en mi decisión. Lo último que me dijo fue que lamentaría esta elección, que me daría cuenta de cuánto lo necesitaba cuando estuviera sola en mi casa vacía, sin nadie que se preocupara por mí. Pero mientras preparaba café para una persona y me acomodaba en mi sillón reclinable con mi Biblia y sin cámaras ocultas grabando mi rutina matutina, me di cuenta de que Nathan se había equivocado en todo. No necesitaba que validara mi existencia. No necesitaba su presencia para dar significado a mi vida. No necesitaba su versión del amor, que había estado condicionada a mi utilidad para su marca. Lo que necesitaba era lo que siempre había tenido, pero había olvidado cómo acceder. Mi relación con Dios, mi conexión con mi comunidad y mi propia sensación de valía que existía independientemente de la aprobación o atención de cualquier otra persona. Lo primero que hice fue llamar al pastor García de la Iglesia Metodista de Cholula, la iglesia a la que había asistido fielmente durante 40 años, pero a la que gradualmente había dejado de participar, porque Nathan siempre parecía necesitarme en casa los domingos por la mañana. Hay una transmisión en vivo, había dicho cada vez que mencionaba querer asistir a los servicios. Puedes verla desde casa, es más fácil para ti. Pastor García, dije cuando respondió, con la voz más fuerte que en años. Soy Elena Ríos. Me preguntaba si el grupo de estudio bíblico de mujeres todavía se reúne los miércoles por la noche. ¡Elena! Su voz transmitía genuina calidez y placer. Por supuesto que todavía se reúne. Martha Chen lo ha estado liderando durante el último año, y sé que le encantaría que te unieras a ellas. Hemos extrañado verte en la iglesia. He extrañado estar allí, admití. Me dejé aislar, y estoy lista para reincorporarme a la comunidad. Esa noche de miércoles, conduje mi confiable Honda Civic a la sala de reuniones de la iglesia por primera vez en 3 años. El edificio se veía igual, pero me sentí como una persona diferente al caminar por esas puertas familiares. El grupo de estudio bíblico de mujeres era más pequeño de lo que recordaba. 8 mujeres de entre 55 y 83 años. Todas ellas con el tipo de fuerza silenciosa que proviene de resistir las tormentas de la vida con la fe como ancla. Martha Chen, la hermana de Margarita y una mujer a la que conocía desde hacía décadas, me dio la bienvenida con un abrazo que se sintió como volver a casa. Elena, cariño, nos alegra mucho que estés aquí. Estamos estudiando el libro de Ruth este mes. Esta noche vamos a hablar de lealtad y nuevos comienzos. La ironía no se me escapó. Ruth, que había dejado todo lo familiar para cuidar a alguien a quien amaba, que había encontrado su identidad al servicio de los demás, que eventualmente descubrió que su valía no dependía de su utilidad para nadie más. Los paralelismos con mi propia historia eran tan obvios que se sintieron como una guía divina. Mientras discutíamos el viaje de Ruth de nuera a mujer independiente y luego a esposa amada, me encontré compartiendo partes de mi propia historia que había mantenido ocultas durante años. No los detalles de la traición de Nathan, eso se sentía demasiado fresco y personal, sino los temas más amplios de descubrir tu propia fuerza después de años de definirse a través de las relaciones con los demás. A veces, dijo Elena Martínez, una viuda que había criado a 5 hijos sola después de la muerte de su esposo en Vietnam,
Tenemos que perder todo lo que pensábamos que necesitábamos antes de poder encontrar todo lo que realmente necesitamos. Las palabras resonaron en mi pecho como una campana golpeada en la frecuencia correcta. Había pensado que necesitaba la presencia de Nathan para sentirme valiosa, su dependencia para sentirme necesaria, su versión del amor para sentirme digna. Pero lo que realmente necesitaba era recordar quién había sido antes de perderme en el papel de la abuela que da sin cesar. Después del estudio bíblico, Marta me invitó a unirme al grupo para su cena mensual en Cracker Barrel, una tradición que había rechazado durante años porque Nathan siempre parecía tener planes que requerían mi presencia en casa. Esta vez, dije que sí sin dudarlo. Sentada alrededor de una mesa con otras 7 mujeres, compartiendo historias y risas, y el tipo de conversación cómoda que ocurre entre personas que se han conocido durante décadas de alegría y tristeza, me di cuenta de que había estado hambrienta de una conexión humana genuina. La relación que había compartido con Nathan había sido unilateral, centrada por completo en sus necesidades, sus horarios y sus metas. Estas mujeres me veían como una persona completa, no solo como una fuente de contenido o consuelo. Elena, dijo Ruth Kowalski, una ex maestra de escuela de 79 años cuyo esposo había fallecido el año anterior, ¿te interesaría unirte a nuestro círculo de oración? Nos reunimos todos los martes por la mañana a las 9 para orar por nuestras familias, nuestra comunidad y cualquiera que necesite una intercesión especial. Me encantaría, dije, sintiéndolo más que nunca en años. El círculo de oración se convirtió en la base de mi nueva rutina. Cada martes por la mañana, 5 mujeres se reunían en el santuario de la iglesia para elevar sus preocupaciones y gratitud a Dios. Por primera vez en años, tuve personas orando por mí por mi nombre, no como contenido para el ministerio en línea de otra persona, sino como una amada hermana en Cristo cuyo bienestar importaba a su comunidad. Durante nuestra segunda reunión, finalmente encontré el coraje para compartir mi situación con Nathan, hablando con el tipo de lenguaje cuidadoso que protegía su privacidad y al mismo tiempo me permitía procesar mi dolor y confusión con personas que entendían la complejidad de amar a alguien que te había lastimado. He estado luchando con el perdón, admití, con la voz apenas por encima de un susurro. Amo a alguien que traicionó mi confianza, que se aprovechó de mi generosidad, que usó mi amor para su propio beneficio. Lo he perdonado, pero estoy aprendiendo que perdonar no significa que tenga que seguir permitiendo un comportamiento dañino. Los asentimientos alrededor del círculo me dijeron que no estaba sola en esta lucha. Cada mujer allí había lidiado con relaciones familiares difíciles, con el desafío de amar a alguien mientras se protegía de sus elecciones destructivas. Perdonar, dijo Marta, con la voz suave pero firme. No se trata de fingir que el dolor nunca ocurrió. Se trata de liberar el veneno del resentimiento mientras se mantienen límites saludables. Jesús perdonó a todos, pero no permitió que todos se aprovecharan de él. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Fui de compras para mí, no para comestibles, ni para artículos del hogar, ni para cosas que necesitaba Nathan, sino para cosas que me traían alegría. Compré un nuevo libro de devoción, una suave manta en mi tono azul favorito y una pequeña planta suculenta para el alféizar de mi cocina. Compras simples que se sintieron revolucionarias después de años de gastar cada centavo en las prioridades de otra persona. También fui al centro comunitario de Cholula, donde había sido voluntaria décadas antes de que Nathan se mudara y me convenciera de que mi tiempo era mejor empleado en casa con él. La directora, una mujer llamada Sara Pérez que era adolescente cuando conocí a su madre, me dio la bienvenida con entusiasmo. Señora Ríos, la recuerdo desde que era niña. Usted solía ayudar con el programa de comidas para personas de la tercera edad. ¿Estaría interesada en volver a ser voluntaria? Realmente podríamos usar a alguien con su experiencia. El programa de comidas para personas de la tercera edad proporcionaba almuerzo a los residentes mayores que no podían permitirse comprar comestibles o no podían preparar comidas por sí mismos. El trabajo era sencillo, pero significativo. Servir comida, lavar los platos,
sentarse con personas que estaban aisladas y solas. Personas como yo había pensado que era, pero me di cuenta de que nunca lo había sido realmente. Trabajar con el programa de comidas 3 mañanas a la semana me daba un sentido de propósito que no tenía nada que ver con permitir la disfunción de otra persona. Estaba usando mis habilidades y experiencia para ayudar a personas que realmente necesitaban asistencia, no para subsidiar a alguien que era perfectamente capaz de cuidarse a sí mismo, pero que optó por no hacerlo. Los habituales del programa de comidas me conocían como Elena, no como la abuela o cuidadora de alguien. Valoraban mi presencia por sí misma, no por lo que podía proporcionar o permitir. Por primera vez en años, me sentí como una persona completa en lugar de solo un personaje secundario en la historia de otra persona. Un jueves por la tarde, mientras ayudaba a servir el almuerzo, noté una figura familiar en el comedor. Nathan estaba sentado en una mesa de la esquina, con la cabeza gacha, su confianza habitual reemplazada por algo que parecía derrota. Había perdido peso, y su ropa, artículos caros que había comprado con el dinero de las donaciones, le colgaban sueltos. Nuestras miradas se encontraron al otro lado de la habitación, y por un momento, el tiempo pareció suspendido. Vi al muchacho que había criado, al niño que me había llamado su ángel, al joven que una vez había clasificado los dulces de Halloween en montones para que yo pudiera tener el chocolate bueno. Pero también vi al adulto que había traicionado mi confianza, que había monetizado mi amor, que había construido todo su estilo de vida sobre una base de mentiras. Parecía que quería acercarse a mí, pero algo en mi expresión debió desanimarlo. En cambio, terminó su comida rápidamente y se fue sin hablarme. El encuentro me dejó conmocionada pero no arrepentida. Había elegido mi camino, y él había elegido el suyo. Las consecuencias de nuestras elecciones se estaban desarrollando exactamente como deberían. Esa noche, llamé a Margarita para procesar lo que había visto. Se veía perdido, le dije. Una parte de mí quería invitarlo a casa, prepararle una buena comida, arreglarlo todo de la manera en que siempre solía hacerlo. Pero no lo hiciste, dijo Margarita, con la voz transmitiendo comprensión y aprobación. Elegiste amarlo a distancia en lugar de permitirlo de cerca. Eso requirió una tremenda fortaleza, Elena. No se siente como fuerza, admití. Se siente como lo más difícil que he hecho en mi vida. Así es como sabes que es lo correcto, respondió. Las cosas más difíciles que hacemos son generalmente las más necesarias. Esa noche, me senté en mi sillón reclinable leyendo el Salmo 139, el pasaje sobre Dios conociéndonos íntimamente, sobre ser hechos de manera admirable. Por primera vez en años, sentí la verdad de esas palabras en mis huesos. No era solo la abuela, la cuidadora o la fuente de contenido de alguien. Era Elena Margarita Ríos, una hija del Dios Altísimo, creada con un propósito y un valor que existían independientemente de la necesidad que alguien más tuviera de mí. La casa estaba tranquila a mi alrededor, pero no estaba vacía. Estaba llena de paz, llena de posibilidades, llena de la presencia de un Dios que había estado esperando pacientemente a que recordara quién había sido siempre bajo los roles que había permitido que me definieran. 6 meses después de que Nathan se fuera, la primavera llegó a Cholula con el tipo de belleza suave que te hace creer en la resurrección. Los narcisos que había plantado hace 20 años salieron de la tierra poblana en mi jardín delantero, sus brillantes caras amarillas mirando hacia el sol como oraciones hechas visibles. Me senté en el columpio de mi porche, el mismo columpio donde Nathan y yo habíamos pasado incontables noches hablando de sus sueños, observando cómo el vecindario cobraba vida con la promesa de nuevos comienzos. La mujer que se sentaba en ese columpio no era la misma mujer que había descubierto la traición de su nieto en noviembre. Esa Elena se había inclinado bajo el peso de las expectativas de otras personas, disminuida por años de definirse a sí misma a través del servicio a alguien que había visto su generosidad como una debilidad para ser explotada. Esta Elena se sentaba más erguida, sonreía con más facilidad y llevaba la tranquila confianza que proviene de redescubrir tu valor a los ojos de Dios en lugar de la aprobación humana. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi meditación matutina. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía,
pero la voz que me saludó era dolorosamente familiar. «Abuela», dijo Nathan, con la voz más pequeña e incierta de lo que la había escuchado desde que era un niño. «Por favor, no cuelgues». Cerré los ojos y sentí el tirón familiar de amor y dolor que acompañaba cada pensamiento de este joven que había criado. «Te escucho, Nathan». Hizo una pausa, y pude escuchar el tráfico de fondo, los sonidos de una calle concurrida que sugerían que estaba llamando desde algún lugar público. «Quería decirte que tenías razón, sobre todo, sobre lo que estaba haciendo, sobre lo equivocado que estaba, sobre cuánto te lastimé». La admisión debería haberme llenado de satisfacción, pero en cambio solo sentí tristeza por los meses de sufrimiento que lo habían llevado a este reconocimiento. «¿Desde dónde estás llamando?» «Estoy afuera del centro comunitario», dijo. «He estado viniendo allí a comer durante las últimas semanas. Perdí mi departamento el mes pasado cuando no pude pagar la renta, y me he estado quedando en el refugio para hombres». El instinto de rescatarlo surgió en mi pecho como una marea, poderoso y automático después de décadas de condicionamiento. Cada fibra maternal de mi ser quería invitarlo a casa, alimentarlo, darle dinero, resolver sus problemas con la misma generosidad incondicional que siempre había mostrado. Pero había aprendido a reconocer ese impulso como el primer paso para permitir, en lugar de ayudar. «Lamento saber que estás pasando por esto», dije con cuidado. «¿Qué estás haciendo para cambiar tu situación?» «Conseguí un segundo trabajo», dijo. «Noches en una gasolinera, fines de semana haciendo trabajos de jardinería. Estoy tratando de ahorrar lo suficiente para un depósito de seguridad en un lugar. Vendí todo mi equipo de cámara, borré mis cuentas de redes sociales. Terminé con todo ese mundo». La información me sorprendió. El Nathan que había conocido era alérgico al trabajo manual. Se había considerado superior a los trabajos de la industria de servicios. Estaba convencido de que su destino residía en la fama y el dinero fácil en lugar del trabajo honesto. «Eso suena como progreso», dije, en serio. «Sigo pensando en lo que dijiste», continuó, con la voz quebrada ligeramente. «Sobre cómo me perdonaste, pero no me permitirías más. Al principio te odié por eso. Pensé que eras, siendo cruel, abandonándome cuando más te necesitaba». Un cardenal se posó en la barandilla del porche frente a mí, con sus plumas rojas brillantes contra la madera blanca. Lo observé inclinar la cabeza como si escuchara nuestra conversación y tomé su presencia como un recordatorio de que Dios estaba presente incluso en este momento difícil. «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora entiendo que fue lo más amoroso que pudiste haber hecho», dijo Nathan. «Estaba destruyendo mi vida y arrastrándote conmigo. Era tan creído, tan egoísta. Me convencí de que me merecía todo lo que me dabas, que estabas feliz de sacrificarte por mí, porque eso es lo que hacen las abuelas». Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos, no por tristeza, sino por el reconocimiento del crecimiento espiritual que estaba escuchando en su voz. Este era el Nathan que siempre había esperado que llegara a ser: humilde, consciente de sí mismo, asumiendo la responsabilidad de sus elecciones. «He estado yendo a un estudio bíblico para hombres en el refugio», continuó, «aprendiendo cómo es el amor real, lo que significa ser un hombre en lugar de un muchacho que se aprovecha de todos los que lo rodean. El pastor Rodríguez dice que a veces Dios tiene que derribar todo lo que hemos construido sobre cimientos falsos antes de que pueda ayudarnos a construir algo real. El pastor Rodríguez es sabio», dije, recordando al anciano ministro que había estado sirviendo a la población sin hogar de Cholula durante más de 20 años. «¿Qué más te está enseñando?» «Que el perdón no significa olvidar las consecuencias, que la gracia no significa evitar la responsabilidad, que el amor a veces se parece a decir no a las personas que se están lastimando a sí mismas». La voz de Nathan se fortaleció mientras hablaba. «Eso es lo que hiciste por mí, abuela. Me amaste lo suficiente como para dejarme caer para que pudiera aprender a valerme por mí mismo». El cardenal se fue volando, sus alas atrapando la luz de la mañana cuando desapareció en el árbol de roble en la esquina de mi jardín. Sentí que algo cambiaba en mi pecho, una liberación de la tensión que había estado cargando durante meses. «Quiero pedirte algo», dijo Nathan. «No por dinero, ni ayuda, ni un lugar donde quedarme. Sé que no estoy listo para nada de eso.
Y sé que no estás lista para confiar en mí con esas cosas, pero me gustaría verte alguna vez, para disculparme adecuadamente, cara a cara, para mostrarte en quién me estoy convirtiendo. La solicitud era tan diferente de las demandas y manipulaciones a las que me había acostumbrado que me tomó un momento procesarla. No estaba pidiendo rescate ni recursos. Estaba pidiendo una relación, el tipo que requería respeto mutuo y una reconstrucción gradual de la confianza. Me gustaría también, dije, pero tengo condiciones. Dilas. No cámaras, no dispositivos de grabación, no teléfonos durante nuestra conversación. Solo tú y yo, hablando como seres humanos en lugar de creador de contenido y sujeto. De acuerdo, dijo de inmediato. Completamente de acuerdo. Y quiero que me encuentres en la iglesia, continué. Servicio dominical en la iglesia metodista de Cholula, seguido de un almuerzo en mi casa. Si te tomas en serio la reconstrucción de tu relación con Dios y conmigo, entonces empecemos por ahí. La pausa que siguió fue lo suficientemente larga como para preguntarme si había presionado demasiado, si había pedido demasiado. Pero luego la voz de Nathan llegó a través del teléfono, llena de emoción. Sí, dijo. Sí, me sentiría honrado. Esa mañana de domingo, me senté en mi banca habitual en la iglesia metodista de Cholula, con el corazón latiendo con anticipación y ansiedad. ¿Aparecería Nathan? ¿Sería esto otra manipulación? ¿Otra actuación diseñada para obtener lo que quería de mí? ¿O había cambiado realmente en los meses transcurridos desde que establecí los límites que lo obligaron a enfrentar las consecuencias de sus decisiones? A las 10:55 a.m. en punto, 5 minutos antes de que comenzara el servicio, Nathan se deslizó en la banca a mi lado. Estaba más delgado de lo que había estado, su rostro mostrando el tipo de cansancio que proviene de la lucha genuina en lugar del drama manufacturado. Su ropa era limpia pero claramente de segunda mano, y sus manos, una vez suaves por su estilo de vida fácil, mostraban los callos del trabajo manual. «Hola, abuela», susurró. Su voz no transmitía ninguno de los encantos practicados de los que me había vuelto cautelosa. Esta era la voz de alguien que había sido humillado por las circunstancias y se acercaba a mí con genuina vulnerabilidad. «Hola, Nathan», respondí, estudiando su rostro en busca de signos del muchacho que había criado y del hombre en el que se estaba convirtiendo. El servicio de esa mañana fue sobre el hijo pródigo, una parábola que se sintió tan específicamente elegida para nuestra situación que me pregunté si Dios tenía sentido del humor sobre esas cosas. El pastor García habló sobre la alegría del padre por el regreso de su hijo, pero también sobre el reconocimiento del hijo de su propia indignidad y su disposición a aceptar cualquier relación que su padre estuviera dispuesto a ofrecer. Durante el himno de clausura, Amazing Grace, escuché la voz de Nathan junto a la mía, oxidada por el desuso, pero sincera en su alabanza. Una vez estuve perdido, pero ahora me encuentro. Estuve ciego, pero ahora veo. Las palabras nunca se habían sentido más apropiadas. Después del servicio, condujimos por separado a mi casa. Había preparado un almuerzo sencillo, nada elaborado, nada que se asemejara a las comidas elaboradas que solía preparar cuando intentaba ganarme su amor a través del servicio. Solo sopa y sándwiches, el tipo de comida que nutre sin hacer una declaración. Nos sentamos a mi mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos tenido nuestra confrontación final 6 meses antes, pero el ambiente era completamente diferente. Nathan esperó a que yo diera gracias. Luego comió con la apreciación de alguien que había aprendido a no dar la comida por sentada. «Necesito contarte algunas cosas», dijo después de que terminamos de comer. Cosas que debería haber dicho hace meses, pero que era demasiado orgulloso y egoísta para admitir. Asentí, juntando las manos en mi regazo y preparándome para escuchar. «Te usé», dijo simplemente. «Vi tu amor como un recurso para ser explotado en lugar de un regalo para ser atesorado. Convertí tu dolor en ganancias, tu soledad en contenido, tu generosidad en una oportunidad para mi propio avance. No hay excusa para lo que hice. No hay forma de justificarlo o minimizarlo». Las palabras que había estado esperando escuchar durante meses finalmente quedaron suspendidas entre nosotros, pero trajeron menos satisfacción de lo que esperaba.
En cambio, solo sentí tristeza por el tiempo que habíamos perdido, la confianza que se había roto, la relación que tendría que reconstruirse desde cero. Acepto tu disculpa, dije, y te perdono por completo. Pero, Nathan, el perdón no borra las consecuencias. Va a llevar tiempo reconstruir la confianza entre nosotros. Se van a requerir acciones consistentes, no solo palabras. Lo sé, dijo. No estoy pidiendo que todo vuelva a ser como antes. No me lo merezco. Y sinceramente, como era antes no era saludable para ninguno de nosotros. Estoy pidiendo una oportunidad para ganarme tu confianza, lentamente, en tus términos. Miré a este joven al otro lado de mi mesa, mi nieto, mi antiguo compañero de casa, mi traidor, mi amado, y vi posibilidades donde una vez solo había visto dolor. No era el muchacho con derecho que había dejado mi casa con ira hace 6 meses. Tampoco estaba completamente transformado, pero era alguien que había sido quebrado por sus propias decisiones y que ahora estaba permitiendo que Dios lo reconstruyera en algo mejor. Entonces, empecemos por ahí, dije. Empecemos con las cenas de los domingos después de la iglesia. Empecemos con llamadas telefónicas que no incluyan solicitudes de dinero o favores. Empecemos con una relación basada en el respeto mutuo en lugar de una entrega unilateral. Nathan asintió, con lágrimas que corrían por su rostro. Gracias, susurró. Gracias por no rendirte por completo conmigo. Nunca me rendí contigo. Corregí suavemente. Me rendí de permitirte que siguieras así. Hay una diferencia, y esa diferencia nos salvó a los dos. Mientras estoy sentada aquí ahora, meses después, viendo la puesta de sol sobre Cholula mientras escribo esta historia en la computadora portátil que me compré con mi propio dinero, me siento llena de gratitud por el viaje que me trajo a este lugar. Nathan y yo nos reunimos todos los domingos después de la iglesia. Ha encontrado su propio departamento, paga sus propias facturas y está reconstruyendo lentamente su vida sobre una base de trabajo honesto y fe genuina en lugar de explotación y derecho. Nuestra relación es diferente ahora, más saludable, más equilibrada, construida sobre el respeto mutuo en lugar de la dependencia. Está aprendiendo a amarme como persona, en lugar de como un recurso, y yo estoy aprendiendo a amarlo con límites en lugar de permitirle que siga así. Pienso en la mujer que era hace un año, solitaria, usada, disminuida por años de definirme a través de las necesidades de otra persona. Esa mujer no podría haber imaginado la paz que siento ahora, la alegría que encuentro en la comunidad genuina, la fuerza que he descubierto al decir no a un comportamiento dañino y al mismo tiempo decir sí al amor. ¿Alguna vez has experimentado algo como esto? ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que tuviste que dar un paso atrás para salvarlo de sus propias decisiones destructivas? ¿Cómo te ayudó tu fe a encontrar la fuerza para establecer límites mientras mantienes tu corazón abierto a la gracia? Si esta historia resuena en ti, por favor compártela en los comentarios. Si conoces a alguien que necesite escuchar estas palabras, por favor comparte este video. A veces, Dios usa nuestras historias para llegar a personas que están caminando por sus propios valles de decisión y necesitan saber que no están solas. Que Dios bendiga a todos los que alguna vez han tenido que elegir entre permitir y amar, entre ayudar y rescatar, entre ser utilizados y ser valorados. En el nombre de Jesús, amén.